¿Cómo están? ¿Cómo le va, mis amigos, mis compañeros, mis estimados oyentes que dedican unos minutos cada día para escuchar la maravillosa palabra que alegra nuestras vidas, que llena nuestras vidas, que alimenta nuestras vidas? Acuérdese que este mensaje es para usted y para mí. Entonces, regale unos minutos, quédese aquí, escuche todo este tema que ya estamos por terminar. Ya faltan dos videos, este video y otro video más, para terminar esta maravillosa carta a las primeras de los Corintios y cuánto aprendizaje hemos tenido. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar con el tema, los planes del apóstol Pablo para el ministerio, en el tema 77. Y vamos a leer para entender este mensaje, Primera de los Corintios capítulo 16, versículos del 5 al 12. Póngale atención a esta palabra maravillosa que dice: Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encomendéis a dónde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Antes de finalizar su carta, el apóstol Pablo decide dar a conocer sus planes en cuanto al ministerio que el Señor Jesucristo le había otorgado. Lucas nos relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles de manera detallada el ministerio de este hombre santo y cómo toda su vida giraba alrededor de ello. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miren, un hombre apasionado por predicar la palabra de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles podemos ver el incansable ministerio que este hombre realizó. Prácticamente su vida estaba enfocada en anunciar el Evangelio, salvar almas, instruirlos en la verdad de Jesucristo, fundar iglesias, constituir ancianos y velar por ellas, ya sea estando presente o delegando a responsables como Tito, Timoteo u otros hombres de confianza, o por medio de sus cartas. Ahora bien, después de haber tratado una serie de problemas y antes de despedirse, el apóstol da a conocer los planes que tenía que visitar las iglesias. ¿Sí? Por sus palabras parecía que el apóstol Pablo estaba en Éfeso, ya que por el momento su ministerio había estado dando grandes frutos en esta ciudad, aunque no sin oposición. Dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, muchos. De hecho, Lucas registra una gran actividad misionera por parte del apóstol en esta ciudad en su libro inspirado Hechos de los Apóstoles, ya que de acuerdo a él estuvo allí para hacer su tercer viaje misionero por un periodo de 3 años, más tiempo que en cualquier otra ciudad. Y dice Hechos capítulo 20, versículo 31, y fue allí donde se sembró la semilla del Evangelio, impactando en gran manera en esta ciudad. Dice Hechos 19, 18 al 25,
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero se endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de esta manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo el Señor. De tal manera, escuche esto, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¡Qué tremenda unción! Un hombre que una vez que se convirtió al Señor, se entregó por completo a llevar el Evangelio para que las almas se salvaran, mientras el Señor hacía prodigios y milagros increíbles por mano de este hombre que decidió obedecer al Señor. Usted y yo podemos hacer lo mismo, ¿sí? Podemos dejar que el Señor nos utilice, pero para eso hay que convertirse de todo corazón. Tanto fue la influencia del Evangelio en este lugar que causó el disgusto de los comerciantes de templencillos de plata de la diosa Diana, ya que sus ganancias se vieron por la conversión de los paganos idólatras en el Evangelio de Cristo. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que tenía de plata templecillos de Diana, daba a no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra ganancia, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada. Y así Pablo le sigue hablando y él tiene que salir de allí porque lo sacan a pedrada, como dice. Usted lee en casa toda la historia del capítulo 19 de Hechos. Por eso dice que la predicación del Evangelio no solo afectó al comercio pagano de la venta de templencillos de plata de la diosa Diana, sino también muchos que practicaban la brujería se convirtieron trayendo sus libros para ser quemados. Por eso dice el versículo 19-20 del Hechos 19, mire, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron durante todos, y hecha la cuenta del precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mire, con Pablo no había pruebas o muros que lo detuvieran. El Señor lo escogió para predicar la palabra de Dios y le gustaba predicar la palabra de Dios, y así lo hizo en cualquier lugar. Estuvo en peligro, lo apedrearon, lo querían enjuiciar, lo querían matar, no le importaba. Su vida no era preciosa. Preciosa era la vida de las personas a quien él le predicaba la palabra del Señor. Qué ejemplo maravilloso para nuestras vidas. Así, de esta forma, el Evangelio llegó a influir poderosamente en Éfeso, gracias al ministerio del apóstol Pablo. Mientras que ahora escribe esta carta, todo parece que se encuentra en esta ciudad y que permanecerá en ella al menos hasta la fiesta de Pentecostés, ya que puerta amplia y eficaz se le había abierto allí. Sin embargo, pensaba ir a ver a los corintios, pasando a pie por la región de Macedonia, donde fundó iglesias durante su segundo viaje misionero, iglesias como la de Tesalónicas, como la de Filipos, y su objetivo era ver cómo estaba en el estado espiritual de estas iglesias
para luego dirigirse a Corinto, a visitar allá a los hermanos. ¡Qué tremendo! Un hombre incansablemente, miren, que sus planes eran, los planes del apóstol Pablo eran predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios en todo lugar, en todo sitio, a toda clase de personas. Y ese deben ser nuestros planes, predicar la palabra de Dios, hacer discípulos, porque el Señor nos encomendó cuando Él ascendió a los cielos, el hacer discípulos, el hacer discípulos. Y es lo que tenemos que hacer. Si hay algo que el apóstol Pablo sabía en cuanto a la obra del Señor, es que esta no era exclusivamente de él, sino de Dios. Y que no era el único obrero en la viña del Señor, sino que habían otros, tal y como lo dijo al principio de la carta. 1 Corintios 13, ¿qué dijo? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por ello el apóstol Pablo sabía auxiliarse de otros hombres para contribuir con el avance del Evangelio. Debido a que él estaba ocupado en Éfeso, decidió enviar por adelantado a unos de sus fieles colaboradores, Timoteo, con el fin de que éste diera el apoyo necesario en su ausencia. Segundo de Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8, escuche lo que dice. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, él era joven, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Por otras cartas, sabemos que Timoteo era una persona tímida. Leamos lo que dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aparte de todo esto, era una persona enferma, Timoteo, dice. 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones de timidez, enfermedad y edad, el apóstol Pablo supo prepararlo para la obra del ministerio. Así lo circuncidó para que no tuviera problemas con los judíos, ya que su madre era hebrea. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 3, que esperamos que usted lea en casa, ¿sí? También les exhortó a ser ejemplo en todo para que nadie lo menospreciara por su edad. 1 Timoteo 4:12, que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le aconsejó en cuanto a cómo relacionarse con los demás, sin importar sus edades. 1 Timoteo 5:1 a 3. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Y en general le enseñó cómo ser un buen ministro del Señor a través de una serie de consejos que quedaron registradas en 1 Timoteo y 2. Y con el tiempo llegó a convertirse en el obispo de la iglesia de Éfeso. ¿Qué le parece? Todas estas instrucciones del apóstol Pablo lo constituyó en un gran hombre de Dios, ¿sí? Entonces, los planes del apóstol Pablo, como hemos estado viendo, predicar la palabra de Dios, constituir iglesias, equipar líderes para que trabajaran en el ministerio, para que difundieran la palabra de Dios. Y esa debe ser también nuestra meta. Predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Él preparó una cantidad de líderes, él plantó una cantidad de iglesias porque se dedicó a eso, ¿sí? Se dedicó a eso, a llevar la palabra del Señor. Hoy día se necesita con urgencia ese mensaje. Y para poder llevar ese mensaje, el Señor necesita hombres y mujeres dispuestos, ¿sí? Dispuestos a ir, a llevar esta palabra, esta doctrina que convierte el alma. Esta palabra que
es muy necesaria en estos tiempos tan complicados, tan difíciles. Nosotros acá por eso no paramos de hacer videos, video tras video, enseñando el mensaje de la palabra de Dios para que llegue a otros, porque es urgente este mensaje de la palabra de Dios. Ahora usted dirá, yo también quiero llevar ese mensaje. Quiero que mis planes sean llevar el mensaje a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a todos los que yo pueda. Muy bien, maravilloso deseo. Pero el primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y aquí nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hágalo con todo su corazón. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha hecho en toda su vida. Ahora venga a la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe la palabra de Dios. Crezca espiritualmente. Suscríbase a este canal, usted va a encontrar una gran cantidad de videos ya preparaditos para que usted escuche y los ponga en práctica en su vida. Mientras tanto, cántele alabanza al Señor, adore al Señor. Él es el único que merece adoración. Converse con Él a través de la oración, que le va a escuchar y le va a responder de acuerdo a su voluntad. Y venga, si está cerca, venga a la iglesia. Seguimos aprendiendo, yo sigo aprendiendo, no lo sé todo. Juntos aprender la bendita palabra de Dios. Como dije antes, si está lejos, suscríbase a este canal. Por la gracia del Señor y la sabiduría que nos da, seguiremos haciendo videos para que otras personas en otros lugares también escuchen la palabra de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa que nos regalas. Bendecimos tu palabra, Señor, maravillosa que nos regalas. Y Padre, que esta palabra caiga en un terreno muy fértil. Y esto dé fruto, pero al 100%, como dice tu palabra. Esta es tu palabra, Señor. Y que esta palabra llegue a los corazones, mi Dios. Que los pastores también. Para que trabajemos y constituyamos líderes. Y sigamos plantando iglesias. Y enseñemos a otros a plantar iglesias. Que ese sea nuestros planes, nuestras metas. Que el Espíritu Santo nos haga entender esto, Señor. Así como el apóstol Pablo lo entendió muy bien. Por eso fue uno de los hombres que más plantó iglesias. Que más líderes constituyó, Señor. Sí, Padre, que esta palabra tenga un poderoso fruto para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo. En el nombre del Señor Jesucristo decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer también estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan 1000 bendiciones. Que el Señor los bendiga una y otra vez. Que el Señor los bendiga una y otra vez.